Bienvenidos a nuestra serie. Nuestra serie lleva como título, como usted nota en la parte de abajo de nuestra pantalla, la tradición de los ancianos, y este es nuestro estudio número 2. Bienvenidos pues, y estamos enseñando el texto de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20, que a propósito le invitamos para que usted lo lea varias veces. Es tiempo para que usted invite a otros hermanos a escuchar esta enseñanza para que juntos compartan. Abran las escrituras, porque es en ellas las que cada hombre y cada mujer debe centrarse específicamente. Estamos en este momento en la parte 2 de Mateo 15, 1 al 3, que estamos en nuestra primera ilustración. Y nuestra primera ilustración es el texto de lavarse las manos. Leo Mateo 15, 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Esa es una mención a los líderes de la religión oficial en los días de Jesús, que era el judaísmo. Mateo 15:2. ¿Qué le dicen los escribas y los fariseos? En el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y de ahí es donde hemos tomado el título, la tradición de los ancianos. Mateo 15:3. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El texto nos habla de un ritual, una ceremonia que practicaban en los días de Jesús los fariseos, los escribas, todo lo que tenía que ver con el judaísmo. En el texto de Mateo 15 nos habla a nosotros que los escribas y los fariseos le dicen a Jesús que sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al ritual, básicamente al ritual. ¿Cuál es el ritual? Era que debían de lavarse las manos cuando comen pan. Pero ni Jesús ni los discípulos lo estaban haciendo, y por eso es que viene la pregunta en el verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahora, ese ritual tiene algunas especificaciones. Implica que, por decirlo de esta manera, el agua en el jarro se toma con la mano derecha y se vierte el agua en la mano izquierda. O sea que ese es un ritual que ahí debe hacerse así, ¿sí? O sea, se toma
hacia la izquierda y luego se pasa el jarro y luego la derecha. Hecho esto, se vuelve a pasar a la derecha y se riega a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que había que hacerlo de esa manera. Pero también habían algunos, según otros rabinos, que debería ser de esta manera, de la derecha a la izquierda. 1, 2, luego se pasa a la izquierda y se toma la mano derecha. 1, 2. De esa manera lo hacían algunos rabinos en sus comunidades. Pero también había otros que era mano derecha, agua a la mano izquierda. 1, 2, 3. Luego se pasa a la izquierda y se derrama el agua. 1, 2 y 3. Y luego, ¿qué hacían? Ese derramamiento de agua en las manos, entonces ellos consideraban que viene una bendición por hacer el derramamiento de agua, pero de manera correcta, tal como el rabino de su comunidad lo ha señalado. Entonces, una vez hecho, o sea, vertir el agua, entonces viene la oración. La oración debe ir acompañada una vez que se está haciendo el derramamiento del agua. Y la oración para bendición, escuche, que hacían era: bendito sea el Señor del universo, que nos santifica con sus mandamientos, ordenándonos que nos lavemos las manos. Ese era el ritual, ese era el ceremonial. Ellos consideraban que de esa manera tan correcta Dios los bendecía. Porque si ellos no lo hicieran, entonces quebrantaban la palabra de Dios. Si no lo hicieran, entonces ellos estarían siendo inmundos. Y si ellos no lo hacían, entonces se perdían la bendición. Ahora, teniendo esto en mente, volvemos a leer Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea que esa era una tradición que hacían los ancianos. Y dice: porque no se lavan las manos cuando comen. Leemos el 3. ¿Qué respondió Jesús? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús responde con una pregunta. Porque lo que están diciendo los fariseos no es que se laven las manos antes de comer pan y punto. Y me parece que eso es higiénico y es correcto. Pero lo que dicen los fariseos es que al lavarse en las manos, eso trae la bendición de Dios. Y ahí específicamente es donde Jesús está preguntando: ¿por qué
también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hemos dicho en nuestra enseñanza número 1, la enseñanza anterior, que usted puede verlo en YouTube, de nuestra serie, es dónde está dicho mandamiento. ¿En qué parte del Antiguo Testamento, en qué parte de la ley de Dios dice que el ritual ha de hacerse de tal manera que deben de lavarse las manos, para que al lavarse las manos antes de comer pan obtengan el favor de Dios? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que si no se lavan las manos antes de comer pan, entonces se vuelven manos inmundas o quebrantan la ley de Dios? O para que usted entienda, es que el no lavarse las manos, eso hace que uno no exalte ni glorifique a Dios. Ahora, tome en cuenta que cuando ellos preguntan en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Ellos están hablando por qué tus discípulos están pecando, o sea, están transgrediendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Y habíamos hecho una pregunta en nuestra serie al iniciar, y es que ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice acerca de eso? De esta manera, cuando usted está leyendo las Escrituras, siempre debe tener en cuenta cuando se escucha, como por ejemplo, que deben de lavarse las manos de manera correcta para poder obtener bendición de parte de Dios. Entonces, decimos que en ninguna parte de la ley de Dios, de la Torá, ordena que nos lavemos las manos como un mandamiento de Dios. Ahora, la respuesta misma de Jesús evidencia que lavarse las manos, la orden, eso es lo de menos. Además, Jesús con toda seguridad no hubiese dicho, no podemos lavarnos las manos, sino que es la enseñanza que nuestro Dios bendice a quienes se lavan las manos antes de comer. Y dependiendo de cada rabino, entonces el rabino, uno decía, debe ser de la mano derecha a la mano izquierda. Y debe ser, luego la pasa a la mano izquierda y luego lo derrama en la mano derecha. Y luego lo pasa a la mano derecha y otra vez a la mano izquierda derrama el agua. Y otra vez lo pasa a la mano izquierda y entonces lo derrama en la mano derecha. Pero otros rabinos de otras comunidades lo hacían de otra manera. Por eso la enseñanza de Jesús no es que Él esté en contra que se laven las manos, sino que es la enseñanza que ellos dicen que se deben lavar las manos antes de comer para no transgredir la ley de Dios. Leo Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? A ver, voy a tratar de dar un ejemplo de esta manera. ¿Por qué en esta iglesia, diría un líder religioso, por qué en esta iglesia las personas cuando se lavan las manos, por qué se lavan las manos usando ese recipiente? Porque no debe ser ese recipiente, sino es el recipiente que venden en tal parte. Y si ustedes no se lavan las manos con tal recipiente, entonces ustedes se pierden la bendición para hacerlo.
Hay un movimiento muy grande, sobre todo en Latinoamérica y en Medellín es muy común, es que si usted quiere tener la bendición, entonces lávese con este jabón y se debe lavar de esta manera con este jabón. Bien, entonces Jesús llama a ese ritual, a esa práctica, lo llama la tradición. Note lo que dice las Escrituras. Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces Jesús no lo llama palabra de Dios, mandamiento de Dios, no lo llama la ley, sino que dice, esos son tradiciones de ustedes. Y Jesús llama tradición a lo que ellos están llamando mandamiento. Es decir, las tradiciones las convierten en mandamientos. Otra vez explicamos teniendo en cuenta el ejemplo anterior. Es que usted debe usar cierto jabón para que al hacerlo y hacer uso de tal jabón, usted reciba entonces la bendición. Y dice, esto es un mandato de Dios. Ahora, lo que Jesús está diciendo en el texto de Mateo 15, eso no es palabra de Dios, eso se llama tradiciones de los ancianos. Los rabinos, que ellos ya venían desde antes de Jesús nacer. Aproximadamente hay una historia antes del nacimiento de Jesús que ya venían esas enseñanzas, porque ya se había formado lo que era el judaísmo, unos 170 años que en algún momento explicaré, pero a los que les gustan leer, si ustedes van al libro apócrifo de Primera y Segunda de Macabeos, ustedes pueden ver ahí cómo nace el judaísmo. Incluso se habla del judaísmo solo, y esto es muy importante, escríbalo, es muy importante, usted está tomando nota. A propósito, busque otras personas para que lo acompañen y estudie las escrituras. Hágalo. Los hombres y mujeres antes de Jesús en Israel practicaban el judaísmo. Ahora, en todas las escrituras del Antiguo Testamento, en ninguna parte aparece la palabra judaísmo, porque el judaísmo es algo nuevo que viene entonces a partir del año 170 antes de Cristo. Entonces, todo lo que se hacía en la época ya de Jesús, cuando Él viene, a Él le toca vivir en ese ambiente. Y lo que decían los ancianos, las tradiciones de los ancianos, lo que decían los rabinos, que se haga de esta manera, que se haga de esta otra, si una persona quiere tener una bendición de Dios, eso se llaman promulgaciones rabínicas. Escríbalo, promulgaciones rabínicas. Los rabinos, según ellos, tenían la autoridad de hacer sus promulgaciones rabínicas. Es decir, un rabino, él consideraba que él tenía la autoridad individual, personal, de promulgar las leyes que él considerara necesaria. Y se las daba a su comunidad, y entonces las hacían que los practicantes del judaísmo fueran como necesarios y como mandamiento de Dios. Otra vez, las promulgaciones rabínicas, ¿qué son? Son enseñanzas de los líderes del judaísmo, los rabinos, que según ellos tenían la
autoridad de promulgar nuevas leyes para la ley de Dios. O sea, anexar leyes. Anexaban tradiciones, pero ellos las consideraban como mandamientos. Vea, hoy en día es muy común esto en las, entre comillas, las iglesias cristianas evangélicas. Quien le habla pertenece a la iglesia cristiana, normalmente la iglesia cristiana evangélica o la iglesia protestante, como usted quiera llamar, o los cristianos. Pero hoy en día, entre comillas, las iglesias cristianas, en pleno año 2021, hacen lo mismo. Por ejemplo, prohíben que las personas usen aretes. Ahora, eso pueden decirlo, eso no es ninguna dificultad. Bueno, aquí prohibimos que se pongan aretes y punto, y se acabó. Pero la enseñanza es, si ustedes se ponen aretes, mujeres, entonces ustedes pierden la bendición de Dios. Entonces uno pregunta, ¿en qué parte de la escritura está diciendo que si una mujer usa aretes, entonces pierde la bendición de Dios? Bueno, si un líder o entre comillas un maestro, por decirlo algo así, dice, en esta comunidad las mujeres no pueden usar aretes. Bueno, ese es el gusto de él y ellos verán si lo hacen o no lo hacen. Pero ¿dónde está el problema? El problema no está en que prohíba los aretes. El problema está en que diga que no pueden usar aretes porque si usan aretes pierden la bendición de Dios. ¿Dónde dice? No, es que lo que pasa es que mire cómo justifican semejante enseñanza. No, a ver, cuando una niña viene al mundo, a ver, tiene huequitos. ¿Dónde tiene huequitos en el cuerpo? Tiene huequitos en las orejas. No, el hombre es el que le coloca las aretes y eso está prohibido y pierde la bendición de parte de Dios. Entonces la pregunta es que no se bañe porque cuando nació no tenía un jabón al lado, o que deje que el pelo le crezca y vaya hasta el piso porque no había unas tijeras. De verdad que lo de Mateo 15, 1 al 3 es un texto muy necesario para pararse y decir, mire, prohíba todas las cosas cuanto las personas quieran, pero no digan que por tal tradición la gente pierde la bendición. Vea, malo no es lavarse las manos. Y creo que hoy en día hablar de lavarse las manos, toda la gente se está lavando las manos. Entonces toda la gente hoy está siendo bendecida y está siendo santificada porque no solamente nos lavamos las manos antes de comer, sino para cualquier cosa. Pero lo que Jesús está aquí enseñando en Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 3, es que el hecho de lavarse las manos no es el problema, es el decir que la bendición es por lavarse las manos y que no, si no se lava las manos, entonces la persona está quebrantando el mandamiento de Dios. Déjeme usar algo que en mi corazón ha estado, si usted es un líder religioso y usted dice, mire, es que usted no debe utilizar ropa blanca, dígalo, y la gente verá si le hace caso o no le hace caso, y los que no quieran pues se van, y punto. Porque a usted le gusta a la gente que se ponga ropa de otro color y no blanca. Pero cuando usted dice, las personas que se colocan en esta comunidad ropa blanca pierden la bendición de Dios, quebrantan la ley de Dios, están en inmundicia y no reciben ninguna bendición de Dios. Eso es hacer de las tradiciones y de las promulgaciones de los hombres, hacerlo mandamiento de Dios.
Por eso, esas nuevas leyes que las personas tenían que seguir, como en el caso de Mateo 15, 1 al 3, es a lo que Jesús está diciendo en el verso 3. Al contrario, ustedes con esas enseñanzas y esas promulgaciones rabínicas y esas tradiciones rabínicas, ustedes están ¿qué? Ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Ve? Ahora, tome nota. Lavarse las manos no es malo, pero decir que tener que lavarse las manos para recibir bendición de Dios, eso es hacer un mandamiento nuevo que no está en la Escritura. Pero si usted en la época de Jesús, y todavía a esta época, por supuesto, usted le preguntara al rabino, señor rabino, ¿en qué parte de la Escritura dice eso? Él le va a decir, no, un momento, no dice, pero es una promulgación mía. Y yo tengo autoridad para promulgar nuevas leyes de acuerdo a la necesidad de la comunidad. ¿Ve? ¿Ve? O sea que no está en la Escritura, pero lo digo yo. Y como lo digo yo, entonces ya se vuelve mandamiento de Dios. Dentro de las promulgaciones rabínicas, estas promulgaciones rabínicas en hebreo, y son palabritas que puede usted ir aprendiendo, se llaman takanot. Takanot. Entonces, estas promulgaciones rabínicas, que en hebreo se llama takanot, pero si quiere quítele esa palabra y no la pronuncie y no la diga, promulgaciones rabínicas, takanot. Así que dentro de esas promulgaciones rabínicas, entonces una de las promulgaciones rabínicas clásicas, o sea, un ejemplo clásico de takanot, es la ley de lavarse las manos. Si usted le pregunta a ellos, a ver, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice? Ellos le van a decir a usted que Dios les dio autoridad para promulgar nuevas leyes. Que Dios les dio autoridad para promulgar takanot. Que Dios les dio autoridad para promulgar takanot. Y que ellos dicen que esa es una manera como Dios les da permiso, aunque sea indirectamente, de promulgar nuevas leyes. Ahora, la pregunta, y ahí vamos a dejar por hoy, porque recuerde, es nuestra segunda enseñanza. Lo primero es, ¿quién otorga la autoridad a los rabinos para que promulguen nuevas leyes? ¿Dónde se le otorga autoridad a los líderes religiosos para enseñar nuevas leyes? Es decir, esas leyes que enseñan están en la Escritura. Y los rabinos responden, no están en las Escrituras, pero es que nosotros tenemos autoridad de parte de Dios, mire lo que dicen, para promulgar nuevas leyes. Pero es que no está en el texto hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento. Y ellos que dicen, no importa, es que nosotros indirectamente Dios nos ha dado autoridad para hacer las leyes que Él, por las razones que sea, Él no las hizo, o no era el momento, o se les olvidó. Así que lavarse las manos es uno de los takanot rabínicos. Quiera Dios que entendamos que las promulgaciones rabínicas o las enseñanzas de los hombres de las religiones que no están en las Escrituras
no estamos obligados a aceptarlas porque no se quebranta la ley de Dios, no se vuelve uno inmundo y uno no pierde ninguna bendición. Qué interesante Mateo 15, 1 al 3. Termino diciendo lo que dice Jesús en el versículo 3 de Mateo 15. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí ve cómo Jesús dijo la otra parte? Los que están quebrantando la ley de Dios, la palabra de Dios, son ustedes con esas enseñanzas. Ustedes dicen que ¿por qué nosotros, por qué nuestros discípulos no lo hacen? No, son ustedes los que no deben promulgar esas nuevas leyes que no están en la ley de Dios, porque cuando alguien enseña algo como palabra de Dios y no está en la palabra de Dios, están violando las escrituras y el mandamiento de Dios. Padre Celestial, ruego que por tu Espíritu Santo este texto de Mateo 15, 1 al 3 venga a nuestro corazón y nos haga hombres y mujeres que siempre preguntamos lo que nos enseñen. ¿Está en las Escrituras? ¿En dónde dice? Y si no dice, tranquilamente lo hacemos a un lado. Bendiciones siempre.